Bueno, muy bien, buenas tardes. Vamos a regrabar la clase porque no había quedado bien la grabación. Y entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Aprovecho un poco a hacer una pequeña presentación del tema, eh, que es para el día de hoy tablas dinámicas de Excel, ¿sí? Primero entonces una breve explicación de qué tipo de tabla hay en Excel, ¿sí? En Excel en realidad tenemos dos tipos de tabla. La común, digamos, que podríamos llamar tablas clásicas, ¿sí? Es decir, cuando tenemos la información cargada normalmente en columnas, ¿sí? Y, por ejemplo, usamos filtros y entonces esos encabezados de columna permiten, por ejemplo, ordenar, filtrar, dar formato a los datos, ¿no? De una hoja. Esa sería la tabla común y corriente, la tabla clásica de Excel. Pero existe otro tipo de tabla que llamamos tabla dinámica. Las tablas dinámicas tienen justamente las características que hacen fácil organizar y resumir datos complicados y también, digamos, obtener detalles, ¿sí? O información específica, en este caso, de una tabla, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué son las tablas dinámicas? Bueno, entonces un poquito una breve explicación teórica. Una tabla dinámica, dice, sirve para resumir los datos que hay en una hoja de cálculo. Eh, Permite analizar una gran cantidad de datos, ¿no? Y ayudando a visualizar la información relevante, es decir, aquella que es importante, ¿sí? Con lo que analizar una tabla cuando la convertimos en tabla dinámica, o cuando creamos una en base a los datos, va a resultar más fácil analizar qué nos está queriendo decir o dónde podemos encontrar la información importante o relevante. Básicamente, digamos, tienen campos que resumen la información y que está contenida en las filas y columnas, ¿sí? Y entonces de esta manera podemos visualizar, por un lado, eh, esa información de un modo cambiante, porque nosotros podemos mover lo que está en fila a columna, lo que está en columna a fila, ¿sí? Y a la vez va a permitir también hacer cierto tipo de operaciones de cálculo con la información o con las tablas, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, por un lado, esto que decíamos recién, resume digamos, grandes cantidades de valores, ¿sí? Muy rápidamente. Y incluso podemos, digamos, agruparla, ¿eh? Digamos, organizarla en grupos o subgrupos que vamos a especificar, y entonces el análisis de los datos se va a hacer con más facilidad y nos va a permitir comparar valores, por ejemplo, por fecha, por grupo o ver. Y recuerden en este caso que digamos, la información en el mundo, digamos, económico es un insumo para tomar decisiones. Por lo tanto, muchas veces el tener los datos no nos va a servir si están desorganizados o amontonados o si nos cuesta mucho analizarlos. Si en cambio la tabla dinámica permite o hace más fácilmente entendible la información, la data que tenemos en una hoja de Excel. Vamos entonces a un ejemplo de tabla dinámica con justamente una tabla clásica, ¿sí? Lo que tenemos en esta hoja es una tabla clásica, que está organizada, ordenada, ¿sí? A partir de la fila 1, que realmente Excel lo va a tomar como encabezado, ¿cierto?, de columna, en una serie de ítems o de rubros, por ejemplo, en este caso, supongamos, de una cadena de comercialización, supermercado, un rubro o digamos un comercio que tiene distintos rubros de venta, ¿sí? Que en este caso lo ordenamos por fecha, ¿sí? A partir de que abrió, supongamos, 2 años atrás, y que entonces tiene un número de referencia de las ventas, operaciones que hizo, ¿sí? La fecha de estas ventas, un rubro del artículo vendido, la forma de pago,
el local en el cual se hizo estas ventas, la zona a la cual está el local, supongamos que es una cadena que tiene varios locales y que los ha agrupado por zonas, una digamos más cercana a Buenos Aires, otra en el interior del país, y finalmente el importe de la venta, ¿sí? Entonces ahí tenemos una tabla clásica. En este caso, esta tabla tiene más de 3.000 operaciones de venta, ¿sí? Que llegan hasta la fecha de hoy, ¿sí? 3.000 y pico. Por lo tanto, digamos, tenemos una cantidad importantísima de datos o de información que analizarla así, de esta manera, sería complicado. Para eso entonces viene en nuestra ayuda la tabla dinámica. ¿Cómo se hace entonces una tabla dinámica? Habría dos maneras, pero la forma clásica es, entonces a partir del menú insertar, ¿sí? Vamos a tener un botón que se llama tabla dinámicas, ¿sí? Que activa. También van a ver que aparece otro que se llama tablas dinámicas recomendadas. Por ahora no lo vamos a utilizar, ¿sí? Sino que en general vamos a tratar de utilizar, digamos, arrancar de cero, ¿sí? Bueno, ¿qué implica entonces una tabla dinámica? Como nosotros ya estábamos en el rango donde están los datos de información, ¿sí? Al cliquear insertar tabla dinámica, aparece la característica fila de hormigas que indica la selección de todo ese rango, esas 3.000 y pico filas por las 7 columnas, ¿sí? Lo cual da 21.000 celdas de data que tenemos en esta tabla. Entonces, básicamente, ahí ya automáticamente está seleccionado el rango de dónde va a sacar la información. Y me da dos opciones, ¿sí? Una podría ser, ¿sí?, la hoja de cálculo, digamos, crear una nueva hoja de cálculo dentro del mismo libro, donde creo la tabla dinámica en base a todos estos datos, o usar una hoja de cálculo existente. En este caso, supongamos que quiero crear la tabla dinámica al ladito o pegada de la tabla clásica. En este caso, con una cuestión de facilidad, vamos a utilizar una nueva hoja que se va a crear acá, a continuación de la que existe. Acepto, y al aceptar, entonces vemos que se ha creado una hoja nueva, ¿sí? La numera, en este caso si habíamos creado otras, tiene otro número, y a partir, digamos, y me aparece justamente lo que se llama una tabla dinámica en blanco en este caso. En blanco porque nosotros no tomamos un modelo, digamos, prediseñado como en las que aparecían en la opción recomendadas, sino que elegimos crear una tabla en blanco. Al crear una tabla, vamos a ver que el campo, el área de trabajo de Excel, tiene, digamos, dos zonas. Una, la hoja en sí misma, que vamos a darle un poquito más de zoom en este caso. Podemos simplemente seleccionar y utilizar la opción de ampliar la selección, ¿sí? Y fíjense que como muchas otras herramientas de Excel, cuando estamos sobre el elemento se activan las funciones, ¿sí? Y cuando estamos afuera o cliqueamos en una celda en blanco, que no forma parte de esta tabla dinámica, desaparecen las opciones. ¿A qué opciones me refiero? Primero al panel derecho. Este panel justamente es el panel, digamos, de tabla dinámica, que me va a permitir decidir o elegir, bueno, qué elementos voy a utilizar para esta tabla, digamos, cómo lo voy a acomodar, etc. Voy a ampliar de nuevo la selección, un poquito, ¿sí? Ahí está. Y por otro lado, ¿sí?, también acuérdense que lo mismo sucede con muchas otras herramientas en Excel, que aparecen menús, un menú analizar, porque justamente esto es una de las, digamos, de las herramientas de tipo base de datos, y el menú diseño, que tiene que ver con el aspecto que va a tener la tabla dinámica. ¿Sí? Por ahora vamos a dejarle el aspecto que nos dio predeterminado, como se suele llamar, y ahí tenemos entonces el elemento. Vamos ahora a concentrarnos sobre el panel derecho. Fíjense que entonces en el panel derecho me van a aparecer como un pequeño casillero el encabezado de cada una de las columnas de la tabla
clásica que me quedó en la hoja 1, ¿sí? Es decir, referencia, fecha, rubro, forma de pago, local, zona, importe. Lo mismo entonces acá. ¿Sí? Y entonces lo importante es lo siguiente, fíjense, abajo de este panel derecho vamos a tener 4 campitos, 4, digamos, zonas, ¿sí? A estas zonas tienen nombre, ¿sí? Ven que dicen filtros, columnas, fila y valores. Es el lugar donde yo decido cómo quiero que se vean los datos y cuáles datos en la tabla que tengo sobre el lado izquierdo, sobre la hoja en sí. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero que aparezca, ¿sí? Acá, en la fila, ven que dice coloque campos de fila, los distintos locales, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a tomar la opción locales, ¿sí? Y automáticamente incluso ya me apareció, me adivinó la intención, ¿sí? Aparece en el campo fila. Yo podría también, si no, tomar local y arrastrar y soltarlo al campo fila, que el resultado sería el mismo, ¿sí? Fíjense cuál es la diferencia en este caso. Simplemente que, por un lado, una tabla dinámica ya me empieza a aparecer el botón de control desplegable de lista que me permite, por ejemplo, ordenar alfabéticamente, ¿sí? Si es que no están ordenados, creo que sí, ya estaban, ¿sí? Y por otro lado también me permite mostrar todos o mostrar solo algunos. Ahora vamos a ver, entonces en este caso, obviamente esto es una parte, que son solamente los locales. Y obviamente hizo, digamos, el programa una compilación y solamente tomó el nombre de una sola vez, el nombre de cada uno de los locales, que en la tabla clásica aparecen cantidades de veces porque hay un montón de operaciones que se han hecho en cada uno de estos locales. ¿Sí? Entonces, volvemos acá. ¿Sí? Fíjense que en las filas me quedaron los locales, pero yo podría decir, no, quiero que los locales me aparezcan en las columnas. Puedo arrastrar esto ahí y como ven, aparecen entonces los locales en las columnas. Como son muchos, creo que lo más adecuado va a ser ubicarlos en las filas, ¿sí? Y en este caso, lo que podría yo analizar, vamos a poner un ejemplo, es en este caso, bueno, el rubro de ventas de cada local. Entonces, si yo al cliquear rubro, fíjense, probablemente como ya tengo este campo en la fila, me va a aparecer los rubros en las columnas, ¿sí? Cliqueo, selecciono, no, me apareció en las columnas, en las filas. Entonces, fíjense en qué consiste esto. Si aparece todo en la misma, digamos, en este caso en filas, por cada uno de los locales voy a tener un subgrupo, que sería en este caso las operaciones que tienen que ver con cada uno de este tipo de artículos o rubros. Pero en este caso digo, no, me confundiría mucho. Prefiero que por cada local me aparezca en las columnas los distintos rubros. Por lo tanto, ¿qué hago? Voy acá al panel derecho, arrastro rubro desde filas hasta columnas. Y ahora los rubros, ¿sí?, de los artículos me aparecen en este caso en las columnas. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué me interesa hacer? Como para, por ejemplo, plantear. Bueno, quisiera saber, lo clásico podría ser, por ejemplo, bueno, sería el tipo de, la cantidad o el valor que se vendió en cada rubro por local. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el valor o el otro elemento que me falta acá? Bueno, básicamente, justamente el importe. ¿Sí? Cuando clico importe, automáticamente me apareció acá, en este tercer campito de abajo a la derecha, que es el rubro valores. Y fíjense que por omisión, ya la tabla dinámica me hace la suma de los importes. O sea que me suma el valor de las operaciones, ¿sí?, hechas en cada local y por cada rubro. ¿Sí?
Ahí tendríamos entonces el resultado de una tabla dinámica. No tuve que hacer, digamos, sumar sí, o en este caso hubo alguna otra función, sino directamente lo, digamos, lo hizo automáticamente mediante esta tabla dinámica, que eso es un poco la facilidad, ¿sí? De manera que si yo quiero saber cuánto fueron las ventas de alimentos en el local de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tengo ese dato, y lo mismo si quiero saber cuánto se vendió en calzado en el local de Pilar, ¿sí? De manera que todo, digamos, simplifica la búsqueda de información, como decíamos recién, y facilita justamente digamos, la toma de decisiones digamos, teniendo a la vista la información importante o necesaria. Ahí sería un primer ejemplo. Ahora, ¿qué otras opciones tengo para esto? Bueno, como el análisis de datos, ¿sí? Y, digamos, la selección, y lo que decíamos en este caso, la búsqueda específica, también una tabla dinámica me permite, lo mismo en este caso que los filtros, digamos, justamente tomar ese pequeño dato o esos datos específicos y solamente mostrar esos. Por eso fíjense que los botones de lista desplegable que aparecen, en este caso al lado de el encabezado del campo rubro, el encabezado del campo local, me permiten, mediante esta lista desplegable, por ejemplo, seleccionar. Supongamos que yo quiero solamente ubicar, digamos, o que me muestre esta tabla dinámica en lugar de todos los rubros, solamente el rubro alimentos y el rubro indumentaria, ¿sí? Y vamos a poner calzado, ¿sí? Entonces, deseleccioné todo, acepto, y ahí está. Y por otro lado, en local quiero que solamente me aparezcan los locales, qué sé yo, del interior del país. Entonces, suelto, deselecciono todo y selecciono Córdoba, Mendoza, Neuquén, Rosario y Tucumán, ¿sí? Y ahí acepto, solamente me está mostrando esos datos específicos. Como ven, digamos, la tabla dinámica tiene esta facilidad para la búsqueda de información y para mostrar justamente de un modo más claro y específico este tipo de elementos. Fíjense que en este caso hicimos el filtrado directamente por este tipo de, digamos, estos botones de control. También uno podría arrastrar el filtro acá, pero en este caso, digamos, por lo menos yo en el uso cotidiano suelo tener o suelo encontrarlo más fácil trabajarlo de esta manera, ¿sí? ¿Podríamos también arrastrar un campo de filtro? Sí, bueno, podríamos en este caso plantear, qué sé yo, como filtro forma de pago, ¿sí? Pero forma de pago, entonces yo al cliquear este elemento lo voy a arrastrar acá, ¿sí? Entonces fíjense, yo ya filtré locales, ¿sí? Del interior, o tales locales. Alimento, calzado, indumentaria, y en este caso voy a arrastrar el ítem forma de pago al campo, a este cuadradito en el panel derecho, filtro. Fíjense que en este caso forma de pago no me apareció, si yo lo pongo acá me aparece por local, pero si yo lo arrastro acá al campo filtro, me aparece arriba, ¿sí? Que es donde me decía inserte el criterio de filtro. ¿Por qué? ¿Qué facilidad tiene? Cuando yo ya apliqué filtros, porque no estoy viendo todos los rubros, no estoy viendo todos los locales, me volvería a complicar o a ampliar una serie de, digamos, de subgrupos más complejos. Entonces solamente yo voy a decir, no, quiero que en estos locales me muestre de estos rubros que yo elegí, y en forma de pago, acá me aparece, fíjense, todas, quiere decir que me está mostrando el resultado de todas, voy a elegir efectivo y acepto. De manera que solamente me va a mostrar las ventas en efectivo, ¿sí? De estos rubros y en estos locales. Entonces el campo filtro que uso acá abajo realmente se aplica, digamos, externamente a la tabla, ¿sí? De manera de no crear subgrupos. Entonces, para eso sería la utilidad de este tipo de campo,
¿sí? Ahora, estos subgrupos, en este caso, justamente pueden servir o pueden ser útiles para analizar, o en algunos casos para plantear otras formas de crear justamente digamos, la visualización o el análisis de datos. Como ven, en realidad lo interesante es que esto crea constantemente, digamos, una selección de datos, pero en lugar de usar las herramientas de filtro, de buscar, o buscar vertical, como mostramos la vez pasada, directamente lo hace en una tabla aparte, que vos constantemente podés reformular y modificar cuáles son esos criterios, digamos, o esos elementos que vos tenés en cuenta para hacer la búsqueda. Claro que, digamos, cuando vos estás aplicando un filtro, acordate, lo podés, en este caso, anular, ¿sí? Y entonces queda sin efecto, vamos a presentarlo, selecciono, acepto, ¿sí? Y entonces vuelven a aparecer todos los elementos, ¿sí? Ahora, ¿aparecen todos los elementos? En realidad no totalmente los valores. ¿Por qué? Porque todavía seguimos aplicando el filtro efectivo, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo elijo toda la forma de pago, ahí me van a aparecer los valores que corresponden. Como ven, digamos, ahí estaría una de las utilidades para realizar una tabla dinámica. La facilidad con la cual accedes a los datos, buscas esos datos específicos y te permite justamente, digamos, encontrar o de alguna manera tener a la vista los resultados. Solamente los que querés y de un modo rápido, ¿sí? Interactivo con el usuario. Vamos a poner un ejemplo más. Supongamos, en este caso, tenemos acá un rubro que es el rubro zona, ¿sí? Este rubro zona, yo lo voy a, en este caso, a arrastrar a justamente a local, ¿sí? Pero lo voy a anteponer, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que veamos lo que acabo de hacer, si no voy muy rápido, ¿sí? Los locales los llamé primero y los puse en la lista primero, pero en realidad los locales están agrupados por zona, por lo tanto, cuando yo arrastro zona a este grupo filas y lo pongo delante, los locales van a quedar ordenados en función de las zonas. Vamos a ver, dos grandes zonas que son Buenos Aires y el interior, ¿sí? Y entonces, en este caso, si yo vamos a plantear oculto todo, los locales, en este caso, así lo podemos hacer, simplemente me va a dar, fíjense, los resultados, son los totales que corresponden a estas zonas. Ahí tenemos, a ver, vamos a hacer, no me permite hacerlo, digamos, con todos a la vez, ¿sí? Pero ahí estarían agrupados. Entonces hay otro detalle también como para plantear también algunas cosas interesantes. Y así vamos cerrando, ¿sí? Porque si no se hace largo. Como ven, digo, como qué sé yo, los locales de esta empresa están agrupados por dos grandes zonas, los de la zona Buenos Aires, ¿sí? Y los de la zona interior. Yo podría con estos valores también ver otra forma de representarlos y, digamos, una manera proporcional. ¿Cómo se hace esto? Se hace sobre todo con este cuadro que tenemos acá que llamamos valores, ¿sí? Eh, Normalmente, cuando vos creas una tabla dinámica, ¿sí? Podés, digamos, lo que ves es una suma, ¿sí? En este caso del rubro importe. Pero yo al cliquear sobre, en este caso, ¿ven? Este botón de lista desplegable del campo suma, donde dice valores, voy a configuración de campo de valores. Esta última opción que me aparece en esta listita, ¿sí? Y ahí entonces voy a ver que aparecen, por ejemplo, dos solapas, ¿sí? Podría, por ejemplo, encontrar otra forma de mostrar esto. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿sí? Contar la cantidad de números, o sea, la cantidad de operaciones que se hicieron, ¿sí? Ahí acepto, y entonces acá lo que me está mostrando, ¿sí? Es como si yo aplicara la función contar, ¿sí? Contar números en este caso. Dice qué cantidad de ventas se hicieron por estos rubros en cada uno de esos locales, ¿sí?
¿Ven? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se modifica? ¿Ven? En el grupo, en el área donde dice valores, donde arrastramos, donde quedó importe, cliqueo, ¿sí? Me aparece un menú contextual. En la configuración de campo de valores elegí contar números. Lo normal es cuenta, ¿sí? Perdón, es suma, pero hay otras. Y entonces, por otro lado, también, acuérdense, digamos, ahí aparece la opción promedio, máximo, mínimo, que te va a permitir buscar más fácil alguna información. ¿Sí? Por ahora vamos a dejar suma. Pero también fíjense que hay, en este caso, como digamos, hay dos pestañas. Una dice resumir valores por. Y otra dice mostrar valores como. Vamos a ver acá, a ver si me lo permite. Vamos a poner acá suma, voy a aceptar primero. Voy de nuevo al configuración de campo de valores. En mostrar valores como, a ver si me lo permite, fíjense que aparecen las opciones de calcular. O sea que en base a estos números, Excel puede hacer también más cálculos. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué porcentaje en base al total representan. Y justamente para eso existe esta pestaña y esta opción de mostrar valores como. En lugar de sin cálculo, Excel va a tomar los valores y te va a permitir justamente poder hacer un porcentaje o distinto tipo de porcentajes en función de los valores que tenés en la tabla. Por ejemplo, porcentaje del total general, ¿sí? ¿Qué sería en este caso? De todas las ventas, de todo lo que... En este caso quiero saber qué porcentaje corresponde la venta de alimentos en este local, por ejemplo. Entonces, o de las que sea. Acepto y ahí aparece, ¿ven? Por lo tanto, se supone que de las, justamente, de los valores que aparecen como números en el... Estás tocando bocina. Que aparecen como números, ¿sí? Y que en realidad representa dinero, también lo podemos convertir en una serie de, digamos, de valores porcentuales que me permiten analizar, por ejemplo, bueno, qué local está vendiendo más o menos, porque fíjense que siempre estas tablas dinámicas, aparte de mostrarme los rubros particularmente, o si los agrupo, me va a mostrar siempre un total general o un total por subgrupos, ¿sí? De manera que yo puedo decir, bueno, ven, acá, los locales del interior están vendiendo más que los de Buenos Aires. ¿eh? Este local particularmente, que es el de Cava, es el que más vende por encima del resto de los locales. Los otros más o menos venden parejo, más o menos siempre el 10%. Entonces digo, desde ese punto de vista, esos datos me permiten analizar, o permiten al que en este caso analiza esta tabla, decidir estrategias de negocios e incluso justamente tomar decisiones en base al funcionamiento. Entonces, ¿cómo se hace esto último? Configuración de campo de valor, dijimos, y acuérdense que en mostrar valores como, que esta segunda pestaña, podemos analizar no solo porcentaje del total general, supongamos que yo quiero analizar por columna, quiero ver en la columna alimentos que representa. Por lo tanto, yo podría, en este caso, trabajar de esta manera. De manera que yo puedo decir, del 100% de los alimentos, este local vende tal cosa. O puedo saber cuánto vende cada local. O al revés, ¿sí? Quiero ver de lo que mueve o vende cada local en mercaderías, quiero ver qué porcentaje corresponde en el total de la fila. De manera que en una de esas digo, hay un local que vende más de alimentos que de otros artículos. Hay uno que vende mucho de juguetería, indumentaria. Como ven, digo, hay numerosas variantes y utilidades. Vamos ahora a dejarlo simplemente con el campo suma y lo dejamos ahí. Y vamos a anular la configuración del campo de mostrar valores. Le vamos a dejar sin cálculo si quiero volver al estado anterior. ¿Sí? Entonces, digo, de esa manera tenemos entonces una de las utilidades más importantes de estas tablas dinámicas que, como ven, podríamos pasarnos mucho tiempo analizando y justamente buscando la forma en la cual
puedo llegar a, a analizar la información que me suministra. Como en cualquier filtro donde teníamos un esquema, acuérdense que las tablas dinámicas tienen también un pequeño, cuando tenés subgrupos, un signo menos, que te permite replegar, ¿sí? Los subgrupos, ¿sí? En grupos más importantes, en este caso locales de Buenos Aires y del interior, o abrirlos, desmenuzarlos, ¿sí? Con el signo más, siempre que aparece alrededor, digamos, junto a el encabezado, en este caso encabezado de fila, ¿sí? Lo mismo sucedería si en, qué sé yo, había rubros digamos, y subgrupos dentro de los rubros. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a cerrar acá. Espero que haya sido más claro y les voy a mandar entonces un archivo para que puedan ustedes practicar y crear tablas dinámicas, por lo menos una, en base a lo que hemos aprendido y trabajado en esta clase. Será hasta la próxima.